¿Escucharon alguna vez la infección del sitio quirúrgico? ¿Sí? Algo que siempre se suele dar en cirugía y que a veces suelen haber pacientes internados en la sala del hospital regional. ¿Tuvieron la oportunidad de ver a algún paciente con alguna infección del sitio quirúrgico? ¿Sí? Excelente. ¿Cómo definirían una infección del sitio quirúrgico? Cuidado, a técnica de asepsia, antes da cirurgia. Está relacionado. O pós também. O instrumental está lavado corretamente. Relacionado también a eso. E os EPI tem equipe, né, professor? Os EPI que eles usam para. ¿Cómo identificaría una herida que está infectada? Temperatura. Una apendicectomía, por ejemplo, ¿verdad? Que se hizo de manera convencional. Y viene el paciente, ¿verdad? Unos días quirúrgicos a consultar con ustedes porque siente molestias a nivel de la herida. ¿Cómo creen que estaría esa herida si presenta signos de infección? Secreções. Puede haber secreción, pero acuérdense que una herida quirúrgica puede tener secreción, que pueden ser de distintas características. Entonces, para hablar de una infección, tiene que tener ciertas características esa secreción. ¿Verdad? Porque la secreción de la herida quirúrgica puede tener una secreción serosa, ¿verdad? Que es una secreción inesperable, ¿verdad? Después de un acto quirúrgico. ¿Por qué? Porque la grasa, ¿verdad?, tiene una subcutánea de un tejido pobremente vascularizado. Y además, acuérdense que nosotros al incidir sobre una incisión quirúrgica hacemos electrocauterio también. Todo eso favorece a esa secreción serosa. Entonces, eso es relativamente normal. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos si está infectada la herida? A coloração. Coloración, olor. La secreción tiene que tener características purulentas. Acuérdense que también está una secreción que no sé si llegaron a ver, y nosotros le decimos, ¿verdad?, en un lenguaje un poco común, una secreción achocolatada. ¿Conocen qué chocolatada? Toman Nescau, ¿verdad? Cuando preparamos la chocolatada, por eso decimos secreción achocolatada. Tiene esa característica. Es material purulento, ¿verdad? Todo lo que es célula muerta, bacterias, detritos, mezclado con un líquido aromático. Por eso toma ese color achocolatado. Si nosotros vemos una secreción achocolatada, una herida, está infectada. ¿Qué más? Rubor, signo inflamatorio en general. Rubor, calor, edema. Puede haber tecido necrotizado. Puede haber tejido necrótico, no siempre. Pero si hay tejido necrótico, necesitamos un paso extra para su operación. Vamos a ir viendo. Turbos. Sí, tú me mencionas dolor, entonces, sin inflamatorio, secreción, mínimamente. Ahora vamos a ver la clase, porque lo clásico que solemos ver es las infecciones superficiales.
especialmente dependiendo de su profundidad. Impacto clínico: aumenta la mortalidad postoperatoria entre un 2 a 11%. Prolonga la estancia hospitalaria. Otro algo que aumenta la mortalidad entre 7 a 10 días en promedio. Cuando hay infección, el sitio clínico se requiere antibiótico-terapia endovenosa. Para eso se requiere internación hospitalaria. Además de ir evaluando si necesita o no debridación de tejido. Entonces, todo esto es algo prevenible. Si es prevenible y sucede, es algo malo. Entonces, ¿por qué? Porque un paciente no debería infectarse. Entonces, todo esto hace que incremente los costos sanitarios aproximadamente un 20%. Puede ser que la salud le cuesta dinero al Estado, especialmente mucho el sistema de salud. Además, te ocupa una cama de internación que puede requerir otro paciente un poco potencialmente más grave. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? No quiero saber la zona ni nada, quiero que me expliquen lo que estoy viendo. Deiscência de estrutura. Incisão superficial. Incisão superficial. Sí, una herida superficial ya suturada Edema. y un poquito. Ah, no se ve muy bien. Estoy mirando desde mi pantalla. Mi pantalla se ve muy bien. No sé si quieren apagar la luz. Si no, me prometen que no van a dormir. Por haberme puesto el libro. Felipe va a dormir, sí, sí. Felipe está disociado, está pensando en qué va a pasar. Ahí se ve un poco mejor. Só na frente, não tem mais nada. Sí. Mas pra mim já mudou, agora começa a perder. Entonces, una herida superficial ya suturada, con puntos simples, podemos observar una herida de borde un poco sobreelevado, ¿sí? Y un poco eritematoso a nivel de la herida. ¿Hay signos de infección? No. ¿Verdad? Esta herida puede ser normal. Coloração normal. Sí, coloración normal alrededor de la herida. Obviamente, a nivel de la herida quirúrgica en sí, puede haber un poco de misterio, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es la herida. Donde hay herida, hay inflamación. Não, pero foi feita uma sutura e entra com um antibiótico. ¿Cómo? Entramos com antibiótico. Claro. Pero Todavía, mesmo toda herida, ya sea quirúrgica o no, requiere antibiótico, por lo menos para cubrir germes. Bueno, pero mesmo assim vai poder vir uma infecção. Aí Claro. temos que entrar, fazer um cultivo para identificar essa bactéria, que esse Luiz aí sempre tem mais ou menos a mesma bactéria, mais Por recorrente. eso, vos tienes que entender que cuando se presenta una infección, ¿verdad? Ya sea de pericardio blanda, ya sea de vía urinaria, ya sea de infección pulmonar, primero se inicia antibiótico-terapia de forma clínica, cubriendo gérmenes más frecuentes. Después se trata de hacer un cultivo, ya sea de secreción, ¿verdad? Ya sea de orina, ya sea de secreción bronquial, para tratar de aislar el microorganismo, tener un antibiograma y ahí iniciar una antibiótico-terapia dirigida al germen que está causando la infección. Podemos fazer uma forma empírica e diagnóstica, pero não está sendo suficiente. Vamos ver. Eu tenho para o específico para negativo, anaeróbico, Claro, ahí después de verdad, porque normalmente se trata de cubrir primero la piel, germen de la piel. Si no tenés cultivos, o tenés que irle al paciente por la clínica y por el examen físico. Si al tercer cuarto día no hay mejor
en países desarrollados, el primer mundo, Estados Unidos, Europa, y del 11 al 30% en países de bajos recursos. Escasso material, escasso educação, não tem treinamento adequado. Ahí está. Y se van a dar cuenta que la aparición y la incidencia de la infección en realidad es multifactorial. ¿Me pueden decir algunos factores que hacen que aumente la incidencia de la infección? Sí, y eso aquí está relacionado. Falta de insumo, puede ser. Higiene mesmo, Higiene. falta A nivel quirúrgico, ¿de qué hablamos cuando hablamos de higiene? Por ejemplo, en un acto quirúrgico. Uma técnica. Desinfección o esterilización de los instrumentales. Quinto, Uma técnica. mala técnica quirúrgica. ¿Qué más? La mala técnica quirúrgica entra un montón de cosas, ya empezando por la asepsia y antisepsia. ¿Saben la diferencia entre asepsia y antisepsia? ¿Cuál es la diferencia entre asepsia y antisepsia? Asepsia é quando está estéril. Material estéril. Antiassepsia e outra, como que é? Antisepsia. Antisepsia é quando é de superfície, limpeza, se tiver mais ou menos. Assepsia é quando não tem risco e antissepsia é quando quer prevenir o risco. Diz aí então. Cuando nosotros, entramos en el cuando nosotros hacemos el cambio químico, ¿qué tipo de solución usamos? ¿Y qué es la iodoporidona? É um antiasséptico. Es un antiséptico. Iodopovidona o clorhexidina normalmente usamos para pintar el cambio químico. Y cuando ponemos las compresas quirúrgicas, ¿qué estamos haciendo? Procedimento aséptico. La asepsia. Entonces, uno es eliminar la antisepsia y la asepsia es prevenir. Vamos a ver para que tengan eso en mente. Entonces, impacto económico, obviamente alto, por la hospitalización prolongada que sufre el paciente. Y ahora un poco de historia. Porque si ponen a pensar que la infección está relacionada prácticamente a toda la gente. Antes la gente se moría por infecciones, inclusive superficiales. Entonces, en 1740 se empezaba a dar curiosidad, ¿verdad? Empezaba a investigar un poco más. Hicieron la primera observación importante acerca de la infección nosocomia, todo lo que es la infección intrahospitalaria. Y se dedujo que esta era la desenlace principal y más grave de la masificación hospitalaria. O sea, era un factor muy importante para que la gente esté hospitalizada. A mediados del siglo XIX se empezó a introducir lo que es la anestesia. Se realizaron importantes avances en cirugía, pero durante mucho tiempo fueron opacadas por las altas tasas de infección y mortalidad postoperatoria. O sea, se empezaba a usar ya anestésicos. Los primeros anestésicos que se usaron fueron inhalatorios. Antes tomaban alcohol. Pero después ya se empezaron a usar anestésicos inhalatorios. Ahora, eso mejoraba mucho el acto quirúrgico porque el paciente se dormía. Imagínense esto: el paciente sentado en un sillón, en una sala común, y le están realizando una amputación infracondílica. Paciente despierto, probablemente no había ninguna medida de antisepsia, menos la asepsia. Probablemente esta sierra la usaban para cortar madera. Entonces, por más
empezaron a hacerse los primeros descubrimientos de lo que es la asepsia y la antisepsia. Y eso es lo que mejoró mucho más lo que es el arte quirúrgico. Obviamente falta un factor muy importante que descubrir, ¿verdad?, para que la tasa de éxito de la cirugía sea las más altas posibles. ¿Alguien me puede decir cuál es ese factor? Que por ejemplo no existía en esta época o en esta época. ¿Qué no había? Ya había asepsia y antisepsia. ¿Qué faltaba? Los antibióticos. Los antibióticos es lo que realmente revolucionó la cirugía. ¿Por qué? Porque la gente se moría muchísimo menos desde el quirúrgico. Acuérdense que las guerras, por más cruentas que fueron épocas de avances importantes en la medicina. En la Primera Guerra Mundial se popularizó, además de la antisepsia local, o sea, la gente ya desinfectaba las heridas, ¿sí?, el debridamiento de la herida, así como el cierre diferido de las heridas traumáticas contaminadas. Antes limpiaban las heridas. En la Primera Guerra Mundial se dieron cuenta que había resultados más favorables si se debridaba el tejido contaminado o el tejido necrótico. De ahí viene el debridamiento de heridas. ¿Escucharon ya el término debridar? ¿No? ¿Alguna vez vieron un paciente con un pie diabético o con una casaca? Normalmente al pie diabético se le hace antibiótico-terapia, si hay signos de infección, y se debrida el tejido. ¿Cómo yo sé hasta dónde tengo que debridar un tejido? Cuando empieza a sangrar. Si sale sangre del tejido, el tejido vivo. Si no sale sangre del tejido, el tejido muerto. Y eso es lo que tenemos que quitar. Acuérdense que el tejido muerto, ahí hace liberación de toxinas, ácido láctico, ¿verdad? Entonces se lo puede matar al paciente. Entonces se descubrió que debridando se aumentaba mucho la sobrevida de alguna herida o procedimiento quirúrgico. Ahora, la Segunda Guerra Mundial trajo otro gran descubrimiento, ¿verdad? Se comprobó la eficacia de la penicilina. Primer antibiótico que logramos. Antes la penicilina se usaba para cualquier infección. Funcionaba bastante. Pero yo le digo los años, yo tampoco vi eso. Bueno, se vio la eficacia de la penicilina en el tratamiento de las infecciones quirúrgicas, que resultó casi milagroso. La gente ya no se moría de infección. Por lo que permitía tratar infecciones sin causar, perdón, me faltó una letra aquí, sin causar mutilaciones ni elevadas tasas de mortalidad. Acuérdense, antes de los antibióticos existían la antisepsia local y el debridamiento. Si una herida estaba muy infectada, ¿qué hacían? Amputaban. Con la aparición de la penicilina se evitó eso, las grandes mutilaciones de los pacientes. Y acá, por ejemplo, se está debridando un tejido. Acá ya vemos que el tejido tiene un sangrado, es decir, que es tejido vivo, inclusive, ¿verdad?, se debrida hasta lo que es la fascia muscular. Por eso vamos a hablar más adelante de la profundidad de la infección. Eso varía mucho también lo que es la mortalidad. Imagínense lo que pasamos nosotros en la historia. Fíjense esto yo les puse más, en realidad esto es un estudio de anatomía. Pero probablemente
pacientes prácticamente estaban apilados y ahora llegamos inclusive a esto, unidades de cuidados intensivos, para que se den cuenta que realmente la medicina avanza. Ahora, definición según los principales organismos, ¿verdad? Según la CDC, ¿verdad?, que es la principal encargada de enfermedades infecciosas a nivel mundial, le define como cualquier infección que ocurre en los primeros 30 días posteriores al procedimiento quirúrgico y puede extenderse hasta 90 días en caso de utilización de implantes protésicos o materiales de ortosíntesis. Por ejemplo, si viene un paciente que se operó de una fractura de fémur y viene a los 2 meses y a través de la herida quirúrgica vemos secreción purulenta, todavía se considera una infección del sitio quirúrgico. Entonces, esto, yo soy muy bueno. Si no lo entendieron, la definición tienen que saber bien. Criterios según la OMS, tenemos que tener hallazgo de secreción purulenta y aislamiento del microorganismo con signos inflamatorios a nivel local. Ahora, otro criterio de la OMS es que ese diagnóstico lo tiene que hacer un cirujano o un médico tratante, basado tanto en hallazgos clínicos, en el interrogatorio y en el examen físico. A ver, comienza a manifestarse generalmente entre 5 a 7 días postoperatorio, mínimamente, y como vimos, pueden extenderse hasta los 90 días. El 60% de los casos se diagnostican tras el alta hospitalaria. Una cirugía programada, se quedan 24 horas en observación. Normalmente le pedimos que vuelvan a un control a los 7 días y ahí evaluamos si tienen los signos inflamatorios o signos de infección o quirúrgica. Por eso se le cita también al paciente que vuelva a hacer por lo menos un control postoperatorio. Bueno, y acá podemos clasificar según la profundidad. Una infección superficial incisional que afecta piel y tejido celular subcutáneo. Acá, por ejemplo, estamos viendo una herida que está grapeada. Realmente no se ve mucho cambio inflamatorio, pero se ve que sale un poquitito de secreción a chocolate. Puede ser profunda incisional, que ya va a comprometer la fascia muscular y puede inclusive comprometer el músculo. Acá, por ejemplo, estamos viendo al fondo, vemos que la fascia ya está afectada. Hay un agujero en la fascia y vemos que la superficie del músculo ya empieza a afectarse. Ahora, por una foto no podemos decir si esto que se ve al fondo es pus o es fibrina. Eso es algo que tiene que diferenciar también. La fibrina es la secreción purulenta, pero hay veces que confunden. Y puede ser una infección de un órgano o espacio, ¿verdad?, que también se le llaman infecciones profundas. Involucra cualquier parte anatómica manipulada durante la cirugía. Entonces no es solamente la piel lo que puede infectarse. Puede infectarse el peritoneo en una apendicectomía, o el peritoneo en una colecistectomía. Y eso causa colecciones intraabdominales. Y acá lo que quiero que vean es que el paciente está con múltiples drenajes abdominales. Probablemente estos drenajes abdominales están dirigidos hacia el sitio quirúrgico infectado y hacia colecciones intraabdominales. Probablemente uno está en peritoneo y esto probablemente estén en el retroperitoneum, una infección bastante importante intraabdominal. Bueno, patogénesis
la cantidad que se inocula a nivel de la herida y la resistencia antimicrobiana. ¿Se acuerdan lo que es virulencia? ¿Qué es la virulencia? La capacidad de producir enfermedad de infectar la virulencia. Bueno, entonces depende de los microorganismos que produzcan esa infección. Tiene mucho que ver también factores del huésped, ¿verdad? Eso es algo que ustedes no mencionaron. Pues algo que de repente no se piensa. Pero para eso, especialmente si va a ser una cirugía programada, existe lo que es el periodo preoperatorio, donde se le evalúa clínicamente al paciente, se le le hacen laboratorios de rutina, exámenes imaginológicos para la parte pulmonar, cardíaca, se tiene que tratar cualquier otra infección preexistente. Un paciente no se puede operar de una cirugía programada si tiene una infección respiratoria, tiene una infección urinaria, siempre se trata antes. Entonces, lo ideal es en el periodo preoperatorio tratar de controlar todo lo que son factores de riesgos intrínsecos del paciente, o sea, propios del paciente, que puedan favorecer a una infección del sitio viral. Entre ellos, el estado inmunológico, ver si tiene alguna inmunodeficiencia o si tiene algún tratamiento crónico con corticoides. El estado nutricional también es muy importante. Acuérdense que un paciente desnutrido no va a cicatrizar de igual manera que un paciente que está bien nutrido. Y además de la cicatrización que te puede llevar a la dehiscencia de sutura y al fracaso del acto quirúrgico, obviamente un paciente desnutrido también tiene un estado inmunológico alterado. Parece detalle muy pequeño, pero en realidad todo suma y es muy importante a fin de cuentas. ¿Sí? Y las comorbilidades que tiene el paciente, especialmente si es diabético. Hipertensión, lo que más puede alterar es la diabetes. Si la hipertensión si está asociada a alguna enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca, eso puede alterar. Aí, os fatores do hóspede poderia também acrescentar o cuidado que o paciente tem com a incisão cirúrgica, né? Claro, voy a saber. Además, un paciente diabético, para hacerse, pues tenemos que dividir también el acto quirúrgico en lo que son cirugías de urgencia y cirugías programadas. En una cirugía programada, el paciente tiene que tener sus comorbilidades controladas. Obviamente sabemos que son enfermedades crónicas que curación, hermanos, no tienen, pero tienen tratamiento. Tienen que tener controlada la glicemia. ¿Por qué? Porque en el acto quirúrgico eso se puede disparar, puede compensar su diabetes, puede entrar a insuficiencia diabética. Bueno, entonces, luego tenemos los factores extrínsecos, ¿verdad? Que son los factores ajenos al paciente, que tienen que ver con todo lo que ya mencionaron ustedes, ¿verdad? Los factores quirúrgicos propiamente dichos, ¿verdad? Que tienen que ver con la técnica operatoria, tanto a la hora de hacer la asepsia, antisepsia, y también tiene que ver a la hora de hacer la manipulación de los tejidos. Es una cirugía muy traumática, donde se diseca mucho tejido, donde se traumatiza mucho tejido, ¿verdad? Eso predispone también a la infección, ¿verdad? Porque la manipulación lleva a inflamación. Entonces, cirugías muy traumáticas también es un factor de riesgo para infecciones del sitio quirúrgico. Por eso les digo que hay que separar programada y cirugía de urgencia. Las cirugías de urgencia normalmente son muy traumáticas y las medidas de asepsia y antisepsia no son normalmente las más óptimas por la rapidez con la que hay que operar.
favorece a la acumulación de microorganismos. Tiene que haber aire con presión positiva dentro del quirófano. ¿Para qué? Para que el aire salga y no haya, ¿verdad?, un intercambio de aire entre el quirófano, que es el área blanca, totalmente estéril debería ser, con las otras áreas del quirófano. Tiene que haber un sistema de doble puerta para el ingreso del quirófano y en teoría el personal tiene que entrar por un lugar y el paciente tiene que entrar por otro lugar. Sim. Mas são raros os hospitais no Brasil que têm isso também. ¿Cómo? São raros os hospitais no Brasil que têm essa infraestrutura. Claro, al 100% no se cumple, ¿verdad? Pero hay ciertos Mas existem requisitos vários que têm. que son un poco más fáciles de cumplir, ¿verdad?, que otros, ¿verdad? Pero sí, eso sería la idea. Nuestro quirófano no cumple esas condiciones, ¿verdad? Por eso vamos a hablar después de otras cosas que tienen que ver con el hospital. Principalmente no Brasil, vem com caixas totalmente lacradas e com o nome do paciente que ia fazer o procedimento. Exactamente. Son varias São sesiones. particulares, no SUS não é assim. Pero por lo menos los requisitos mínimos se deberían cumplir. Não, mas no Brasil, eles, não pode ser que alguns hospitais não cubram 100%, mas o que eu trabalhei era 100%, porque a vigilância ficava em cima. Mas Claro. em cidades grandes, né? Cidades pequenas não tem. Eu Hoje, operei no inclusive, diferente da hoje a Japão. vigilância, assim, ela vai Onde eu operei, os hospitais agora. não é diferente da capa, não. Ah, No médico de Apurá, os lugares que eu trabalhei, a vigilância marca sem nada. É porque é perto de grandes centros, né? Mas É. esses mais interiorzão tem mesmo. Não é muito isso. ahí son condiciones, ¿verdad? Mas Bueno, y luego tenemos que tener en cuenta también el sitio donde va a ir a permanecer el paciente en el periodo postoperatorio. ¿Ya vieron cómo son nuestras salas de intervención? Hay 20 familiares, hay comida en la sala, bebida, Cachorro, bolsa, perro, gato, todo. Para no un ambiente ideal. Todo eso favorece en cierto porcentaje la aparición de infección. Bueno, después también algo que está relacionado netamente al acto quirúrgico es el tipo de cirugía que se va a hacer. Y ahí le clasificamos a las cirugías en cirugías limpias contaminadas, contaminadas y sucias. Depende de qué se va a operar y en qué condiciones se va a operar. Y acá tenemos los microorganismos más frecuentes. En las limpias, normalmente, los microorganismos más frecuentes son los microorganismos de la piel. Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis. Ahora, lo que hay esta proporción es de ¿qué es SARS? Meticillinos. Entonces, si aparece algún tipo de signo de infección o si queremos hacer una cobertura antibiótica en una cirugía limpia, mínimamente deberíamos cubrir gérmenes de la piel y tener en cuenta también los gérmenes meticillinos resistentes. En la limpia contaminada, los microorganismos más frecuentes son las enterobacterias y los enterococos. Y tienen una mayor diversidad bacteriana, porque se suman los microorganismos de la piel y microorganismos de gastrointestinal. O sea, hay que ampliar un poco más el espectro. Y las contaminadas sucias sí ya son polimicrobianas, inclusive podemos hallar anaerobias. Y estas son las que normalmente se encuentran con mayor o con alta tasa de resistencia a la terapia antibiótica. Ahora, esto ya miramos un poquitito, ¿verdad? Factores de riesgo que tienen que ver con el paciente. La edad avanzada. ¿Sí? Cuanto más avanzada está el paciente, la inmunidad celular baja, o está más disminuida. ¿Sí? Y además el proceso de cicatrización también se ve alterado. ¿Sí? Diabetes mellitus, ya saben,
examinar la herida y al hacer la amputación, vos podés ver que del tejido muscular sale pus. Apretás. Vos tenés que ir debilitando y amputando hasta que haya vascularización a la zona. Pero es feo. Bueno, eso voy a hacer el final. La obesidad también es un factor de riesgo, especialmente, bueno, como IMC mayor a 30, ya se habla de una obesidad grave, que implica el riesgo de infecciones quirúrgicas. ¿Por qué? Por la presencia de tejido adiposo, aumento del panículo adiposo a nivel abdominal. Acuérdense que el tejido adiposo no tiene una buena vascularización y eso influye tanto a los exudados, ¿no?, que pueden infectarse y pueden necrosar. Entonces, tabaquismo por vasoconstricción y hipoxia tisular afecta a la cicatrización normal. Normalmente se le pide cuando se hace una cirugía programada que el paciente debe fumar por lo menos un mes. Debe fumar, pero es difícil. ¿Quién fuma ahora? Bueno, factores de riesgo dentro del procedimiento y del medio hospitalario. Ya habíamos hablado de la duración, ¿verdad?, de la cirugía. Cada hora adicional, ¿verdad?, fuera del plan quirúrgico duplica el riesgo de la infección. Tener en cuenta también la hipotermia intraoperatoria, temperatura menor a 36 grados, compromete la función inmunitaria y la cicatrización. Por eso, en teoría, no se tiene que prender el aire cuando se está operando, o tiene que estar en una temperatura ambiente. Preparación inadecuada de la piel, pero que tiene que ver con las medidas de antisepsia, y la profilaxis antibiótica incorrecta, tanto en el momento de realizar la profilaxis, el espectro utilizado y la duración de la antibiótica en un periodo inapropiado, ¿verdad?, reduce la eficacia. Acuérdense que existen dosis adecuadas y ciclos de antibióticos adecuados. Por eso normalmente cuando nosotros iniciamos un antibiótico no podemos cortar al tercer día. Tiene que cumplir un ciclo, de mínimo de 5 a 7 días de ciclo de antibiótico. Porque si no favorecemos la resistencia microbiana. Es diferente de una programada y una. Claro, claro. A la programada uno le puede hacer una profilaxis antibiótica adecuada, a la que urgencia también tranquilo. Pico rápido de chegar ao seu. Sí, vamos, creo que mencionas antes. Bueno, factores de riesgo que tienen que ver con el cirujano y el equipo. Obviamente ya mencionamos la técnica operatoria y hablamos de cirugías traumáticas, ¿verdad?, o de mucha manipulación. Aumenta el riesgo de la isquemia de ese tejido manipulado o traumatizado. Una hemostasia deficiente, si hay presencia de hematomas, sirven como medio para el crecimiento bacteriano. Errores en la técnica de asepsia, ¿sí?, ruptura en la arteria, la técnica estéril compromete la esterilidad. Por ejemplo, si estamos operando y hicimos el campo, o tocamos un área que no es estéril, o el interno baja la mano, el interno se contamina. También, ¿verdad?, parte de comunicación de equipo, fallos en protocolos y mala coordinación aumentan las complicaciones, ¿verdad?, de la equipo. Bueno, no sé por qué se marcó. Todo tiene una razón. Las cirugías limpias y una incidencia esperable de infección de un 1 al 5%. Sepan definir esto, ¿sí? O sea, se va a preguntar de distintas formas. Son heridas no traumáticas en las que no se atraviesan tejidos infectados, se produce escaso traumatismo tisular, la técnica quirúrgica es correcta y
y no se produce apertura de la luz digestiva, urinaria, respiratoria ni la cavidad orgánica. Esa es una cirugía clínica con bajo riesgo de infección. Entonces, luego está la limpia contaminada. La incidencia de infección es un poquitito más alta. ¿Qué tipo de cirugía es? En donde se hace la apertura del tubo digestivo, vía respiratoria, genitourinaria, pero bajo condiciones controladas, ¿sí? Y sin derrame significativo de su contenido. O sea, si vamos a ir a hacer una cirugía programada, por ejemplo, la cual vamos a operar colon, intestino, y nosotros, con condiciones adecuadas, hacemos la apertura. Otra cosa es que si operamos con acuchillado o cosa que puede pasar si hacemos una lesión durante el acto operatorio, puede pasar. Y accidentalmente abriste el intestino. Luego están las cirugías contaminadas, donde existe contaminación importante del sitio quirúrgico y normalmente se asocia a una herida traumática reciente, una cirugía muy traumática. Y luego están las sucias, alta incidencia de infección, son realizadas sobre heridas traumáticas con cuerpos extraños espalados, tejidos desmitalizados ya a la hora de la cirugía, y con heridas traumáticas de más de 6 horas de evolución, así como las que afectan tejido infectado con colección purulenta o vísceras perforadas. Nosotros, por ejemplo, la segunda estudio en Pamplona, ya vemos una colección abdominal, ya es la vía social, ya hay colección purulenta. O si operamos una víscera perforada, por ejemplo, una úlcera perforada, gástrica o duodenal, también. O una cuchillada que viene después de las 6 horas de evolución. Una cuchillada que hizo la apertura del colon. Se essa cuchilhada vem antes das 6 horas, então ela seria só como contaminada. Contamina, porque estamos en la ventana todavía de. E a límpia seria mais ou menos que as não invasivas. ¿Cómo? As límpias seriam as que são menos invasivas? Claro, todos los procedimientos mínimos invasivos o cirugías programadas que no vayan a apertura del intestino. Una cirugía limpia con encistectomía. En teoría no tiene que haber derrame de bilis en el peritoneo. Ya llevaría, claro, porque en teoría sabemos que la bilis es estéril. En condiciones normales es estéril. Pero por ejemplo, si vas a operar una colecitis aguda, se inflamó la vesícula, ahí la bilis deja ser, pues ya se favorece el crecimiento bacteriano por la estasis de la bilis. Se comprobó que colecitis aguda, por más que no sea una colangitis o no sea una secreción purulenta franca que hay en la vesícula, ya hay presencia de bacterias. Por el mismo proceso que hay en la apendicitis aguda, por todo el tema de la presión intraluminal que va afectando los vasos linfáticos, eso favorece el crecimiento bacteriano y además la bilis se queda quieta, sale. Y la estasis de todo líquido en el cuerpo favorece el crecimiento bacteriano. Por todo el proceso. Entonces varía un poco dependiendo del caso. Entonces, prevención. Todo lo contrario del diabetes, ¿verdad? Optimización nutricional, descolonización de la piel, más un baño de clorexidina, tratar de colonizar la piel, control de la glicemia si es diabético, eliminación tabáquica, preparación adecuada de la piel, administración correcta de profilaxis antibiótica. A ver, en el acto intraoperatorio, técnica clínica meticulosa, ¿sí? Lo más atraumática posible, tratar de mantener la normotermia durante el acto quirúrgico, evitar transfusiones innecesarias. Acuérdense de que las transfusiones sanguíneas no son inocuas, ¿sí? Tiene sus
una oxigenación adecuada, mantenimiento de la esterilidad del campo, en el postoperatorio, buen cuidado de la herida, tanto a la hora de hacer la curación como en el manejo diario. El paciente no toque la herida, hay de todo. A veces se quita nada, se rasca, el paciente, el familiar del paciente quiere ver, el familiar agarra, mira y toca. Todo eso hay que tener en cuenta. Y eso es algo cultural que es un poco difícil de controlar. Cuanto menos educación hay, es más difícil que entiendan cómo se entiende. Vigilancia activa y antibiótico-terapia juiciosa. En el postoperatorio también es importante controlar la glicemia y se sugiere nutrición postoperatoria temprana para mantener un estado nutricional y favorecer la cicatrización. Bueno, preparación preoperatoria, normalmente, ¿verdad? Las guías actuales recomiendan una ducha con jabón o antiséptico. ¿Se hace siempre? ¿Y se debería? Pero acá no se hace eso. A ver, esto es un poco controvertido, ¿sí? Y hay estudios que demuestran nuevos resultados, ¿verdad? Antes se decía que se tenía que eliminar el vello corporal, ¿verdad? A nivel de la incisión con una máquina eléctrica. A ver, hay nuevos estudios que demuestran que inclusive aumenta el riesgo de infecciones. ¿Por qué? Porque puede haber microlesiones que pueden servir como puerta de entrada. Ahora entonces ya no es tan estricto esto de eliminación del vello corporal. Encima ya no se sugiere. No ser que interfiera demasiado con el sitio de incisión, y ahí podría ser. Pero ya no está aconsejado hacer un protocolo de la eliminación del vello corporal. A ver, esto yo nunca vi que se haga, por lo menos acá en Paraguay, pero la guía sugiere la descolonización nasal en portadores de estafilococos. Nunca vi que se haga, pero se podría. A ver, cuando hablamos en el periodo preoperatorio, hablamos de profilaxis antibiótica. Normalmente tenemos que hablar de un momento óptimo. ¿Sí? El momento óptimo es de 30 a 60 minutos antes de la incisión, ¿sí? Para antibióticos habituales. Así que vamos por el pie. Lo que más solemos usar como profilaxis antibiótica son cefaloporinas, cefazolina. Ahora, si es un paciente un poco complicado, cirugía sucia, porque ya tenemos un cultivo de selección, ¿sí? Y necesitamos utilizar otro tipo de antibióticos de mayor espectro, como la vancomicina y la fluoroquinolona, son 120 minutos antes de la incisión. Entonces, ¿por qué? Porque acuérdense que esto tiene que llegar a un nivel plasmático óptimo para que sea efectivo. Entonces requiere un poco de tiempo. Gracias. Bueno, antibióticos recomendados cefaloporinas en primera generación como la cefazolina. Es lo que más usamos como antibióticos profilácticos. A ver, eso obviamente puede variar dependiendo de la alergia que tenga el paciente, ¿verdad? O el patrón microbiológico local. Si hay algún estudio intrahospitalario de prevalencia de ciertos microorganismos, se usa un antibiótico. Un ejemplo que yo siempre pongo, mi esposa es pediatra y ella hizo su especialidad en un hospital grande hacia Asunción, el Hospital Nacional de Itagüí, un hospital más completo que tenemos para abajo, ellos tienen su servicio de infectología en la parte pediátrica y ellos hicieron varios estudios de la prevalencia de los microorganismos en las diversas enfermedades. Entonces ellos tienen su propio protocolo de antibiótico terapia, tanto para hacer tratamiento empírico como para hacer
patrón microbiológico locos, que es más prevalente. Obviamente, una dosificación adecuada, vamos a hablar de todo eso, y la duración apropiada de la profilaxis antibiótica. Normalmente se hace monodosis, máximo hasta 24 horas postoperatorias, excepto cirugías cardíacas, trasplantes y prótesis. Les pregunto, ¿esto se cumple, por ejemplo, en el hospital regional? No. En el hospital regional se hace terapia profiláctica. No profiláctica, sino que en vivo. ¿Por qué no podemos hacer solamente profilaxis en nuestro hospital? Porque no vamos. Porque no hay condiciones óptimas. De quirófano, no hay condiciones óptimas de la sala de internación. Espero Dios que la ropa que yo sea estéril y los instrumentales sean estériles. Entonces hay varios pasos donde puede haber una falla y eso puede predisponer a la infección. Entonces le hacemos una terapia individual. Cubriendo piel por lo menos. Ahora, con mi grupo vamos a ver dentro de poco ya indicaciones médicas y ahí se van a dar cuenta que a todos le hacemos antibiótico-terapia. Ustedes van a hacer indicaciones médicas. Pidan a sus instructores que les enseñen a indicar indicación médica del paciente internado. Cuando discuten un caso, pidan que les enseñen con qué medicación se va a ir a la casa. Ya tienen que aprender a indicar. Porque si no en el internado les va a costar un poco, y más todavía como ya sean médicos, van a tener que estar así, ¿verdad? Igual a veces estamos haciendo eso, pero lo ideal es que por lo menos las cosas básicas, la medicación ya sepa. Entonces pillan ya para explicar. Obviamente, esto es un periodo en el que tienen que hacer vida clínica, excelente, pero también tienen que ver pacientes. Si no hay pacientes, porque no siempre hay pacientes en la urgencia, simular un caso, llegar al diagnóstico, tratar al paciente y hacer el tratamiento en la casa. ¿Con qué indicación yo le voy a dar a este paciente? Tienen que empezar a manejar ya. Bueno, preparación, normalmente lo que más sugiere es clorexidina, porque hay ciertos estudios que evidencian que la clorexidina tiene un mínimo porcentaje de ventaja sobre la leucopovidona en la duración de la antisepsia. Entonces, preferencia clorexidina. Esto no siempre se cumple, ¿verdad? El tiempo mínimo de antisepsia de 7 minutos. Y la efectividad de un 85% como factor protector para reducir, ¿verdad? Los riesgos de contaminación a nivel de la área quirúrgica. ¿Verdad? ¿Y qué dice eso? ¿Nos falta? No me voy a calcular bien. Nada, se llama. Sale en temporada. Bueno. Acuérdense de lo que hablamos ya, ¿verdad? De los cuidados que hay que tener durante el acto clínico. Normothermia. De esto normalmente se encarga el equipo clínico, especialmente la anestesiólogo, que tiene que trabajar también. Asegurar una buena oxigenación durante el acto quirúrgico. Idealmente se llevará después de la cirugía, ¿verdad? Tratemos de asegurar que el paciente tenga una buena saturación. Si tiene algún compromiso pulmonar, un poco de oxígeno. ¿Por qué uma Hiperoxigenación. Durante el acto quirúrgico se recomienda por lo menos mantener un PO2 de 80%. Acuérdate que eso va a variar dependiendo de la anestesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay cirugías que se puede hacer con anestesia raquídea. Y normalmente se hace un poco de sedación. Y hay anestesia que sí el paciente está ventilado. En el caso de los pacientes ventilados se recomienda un PO2 de 80% por lo menos durante el acto quirúrgico. Técnica meticulosa, otra vez hablamos, ¿verdad?, de la técnica lo más traumáticamente posible, y el control glicémico en el intraoperatorio. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una infección del sitio quirúrgico? Además
ya vimos, ¿verdad? Tenemos criterios clínicos y las pruebas complementarias. Criterios clínicos son cosas que ya mencionamos, ¿verdad? Eritema, ¿verdad? O enrojecimiento mayor a 5 centímetros desde el borde de la herida. Porque acuérdense que la herida puede traer hematoma normalmente, pero si sobrepasa más de 5 centímetros del borde de la herida, ya es un factor o un criterio clínico. Dolor desproporcionado al esperado, el paciente persiste con mucho dolor. Vinculación periincisional significativa. Vinculación es tumefacción. Un tejido vinculado a un tejido duro, tumefacción. Secreción purulenta por herida o drenaje. Dehiscencia espontánea de la herida. Acuérdense que la dehiscencia de una herida quiere decir que hubo un fracaso en la cicatrización. Entonces, la herida quirúrgica puede llegar a abrirse espontáneamente por el fracaso de la cicatrización. Y obviamente, la fiebre, descartando otro foco, pulmonar, urinario, eso es lo más claro. Pruebas complementarias, laboratoriales como la electrocitosis con neutrofilia, PCR elevado, y procalcitonina en sí, un tratante fase aguda. Solamente que normalmente procalcitonina nos pedimos rutina. Se usa más para pacientes críticos porque sirve como un factor predictorio de que el paciente entre en shock o sepsis. Si está grave, sí. Cultivo de selección con antibiograma, ecografía, ¿verdad? De partes blandas o abdominales que demuestren que hay colección. Tomografía con contraste si queremos evaluar accesos profundos intraabdominales. Y obviamente esto lo tenemos la PET scan, ¿verdad? En infecciones protésicas fudosas. Criterio. Empezar. Bueno, ¿qué hacemos ante una infección del sitio quirúrgico? Obviamente, antibiótico terapia. Empírica al inicio. Lo primero que tenemos que hacer es drenar si hay colección. O sea, si vemos nosotros una herida quirúrgica que está suturada, pero tiene signo de infección, hay que abrirla. Por lo menos puntos de por medio. Si hay mucha secreción, se abre toda la herida. Porque ese líquido se tiene que drenar y tenemos que debridar si hay tejido necrótico o hay tejido infectado. Obviamente, si es posible, a la hora del drenaje, tomar una muestra para el diagnóstico microbiológico y la obtención de el antibiograma para iniciar una antibioticoterapia dirigida. Y luego están los cuidados locales. Si está abierta la herida, hay que hacer curaciones diarias. Algunas veces escucharon de la solución DACI. Solución DACI. Van a investigar sobre la solución. Otra tarea. Creo que se escribía así. Investiguen cómo se prepara, porque podemos preparar de forma casera nosotros mismos y su utilidad, para qué se usa. Posibles complicaciones de una infección. Obviamente, la que más tememos, mortalidad. El paciente puede morir de un shock séptico, puede entrar fallo multiorgánico o sepsis. La herida del sitio quirúrgico favorece a las eventaciones o hernias incisionales por fallo de cicatrización, dehiscencia del intracircular, sepsis y que requiera una reintervención para lavado y debridamiento. Prevención secundaria y seguimiento. Vigilancia activa del paciente, o sea, para
paciente fue operado, hay que hacer un seguimiento. No es operarle y suerte señor, para su casa. ¿Sí? O sea, hay que hacer un seguimiento sistemático por lo menos durante 30 días operatorios en busca de signos de infección tras el acto. Hay que educarle al paciente sobre los cuidados de la herida y que él tenga en cuenta los signos de alarma para volver a consultar. O sea, hay que explicarle que si tiene secreción o mal olor, o una secreción achocolatada, si se le pone todo rojo alrededor de la herida, si le duele mucho la herida, hay que volver. Entonces no se retrasa tanto el tratamiento. Hay que educar al paciente. Y obviamente era la parte de registro y análisis, la documentación detallada de cada caso para identificar patrones. Esto es en el caso de que nosotros queramos hacer una investigación interna, ¿verdad?, del patrón microbiológico intrahospitalario. En teoría, en cada infección que hay se debería tomar nota, enviar al cultivo y es un estudio que lleva tiempo, ¿verdad?, con los años ir viendo si hay algún patrón de crecimiento microbiano. ¿A usted le gusta la investigación? Investiguen. Un caso, ¿sí? Infección científico superficial tras una colecistectomía. Fíjense, es una paciente femenina, 56 años, es diabética, índice de masa corporal de 32, presenta eritema y secreción purulenta en herida umbilical al 6º día postoperatorio. El diagnóstico se le hizo una infección del sitio epidemiológico superficial, con estafilococcus aureus sensible a meticilina, manejo, apertura parcial de la herida para drenar y antibiótico terapia oral 7 días. La evolución fue favorable con cierre por segunda intención. O sea, no se vuelve a suturar esa herida. Se deja abierto para que pueda drenarse espontáneamente. Fíjense, es mujer, es un poco añosa. No todavía. 56 años tiene, todavía no tiene la tercera edad. Es diabética, es obesa, tiene factores de riesgo. ¿Sí? Entonces, este tenía signos locales de infección. Entonces terminó con el diagnóstico de una infección superficial. Esto se puede hacer, dependiendo del caso, un manejo ambulatorio. Se hace un antibiótico de terapia adecuada, se le toma muestra y de forma ambulatoria se le va a tratar. Ahora, un segundo caso, una infección profunda tras una cirugía colorectal. Esto es una cirugía limpia y esta es una cirugía o limpia con pues ya se iba a operar del colon por una neoplasia. Entonces, en teoría, la apertura del colon fue bajo condiciones controladas. ¿Sí? Pero acuérdense que la limpia contaminada ya tiene un porcentaje mayor de riesgo de infección. ¿Sí? En este caso, es un varón de 68 años, ya se considera que es la edad, aunque ahora son muy jóvenes. Tenía una neoplasia a nivel del colon sigmoide, ¿sí? Presenta fiebre, dolor abdominal intenso al 9º día postoperatorio. El diagnóstico que se le hizo fue, se le hizo una tomografía, ¿verdad?, y se hizo una colección perianastomótica de 6 centímetros. O sea, probablemente este paciente se hizo una colectomía y se volvió a anatomosar el colon. Y al hacerse la tomografía se encontró que alrededor del sitio de anastomosis hubo una colección, o sea, una probable fuga, ¿verdad?, de la sutura. Y eso le causó una infección, ¿verdad? A ver, la microbiología en este caso, lo más probable es que sean genes en la piel, y en este caso lo más probable es que sea polimicrobiana, ¿verdad? Especialmente tenemos que apuntar hacia el
apósitos con plata, funciona como un antimicrobiano también, o sistema de presión negativa con profiláctico. La presión negativa evita la contaminación del aire. Y además habrán escuchado también en traumatología, ya hay materiales de autosíntesis que vienen impregnados con antibióticos. O sea, va avanzando. Y el enfoque del paciente, dependiendo de la gravedad, es multidisciplinario. El cirujano para el manejo local, ¿verdad? Y drenaje de herida, infectología para la identificación, ¿verdad? O los protocolos para antibióticos, microbiología para la identificación del patógeno y enfermería para el cuidado hospitalario. La enfermería juega un papel crucial también en el manejo de una infección. Conclusiones: hay que prevenir, hay que tratar con evidencia y prevenir con evidencias. El enfoque tiene que ser multidisciplinario y tenemos que actualizarlo de forma continua, porque cada vez hay más estudios para que